¿Alguna vez se ha pensado qué es lo que le da validez legal a un correo electrónico? O, no sé, cómo un simple clic en acepto en una página se convirtió en un contrato que nos obliga legalmente. Parece algo súper moderno, pero hoy vamos a analizar una pieza legislativa que respondió a esto mucho antes de lo que podríamos imaginar. Nuestra fuente es la Ley 527 de 1999 de Colombia. Una ley sobre mensajes de datos, comercio electrónico y firmas digitales. Ok, vamos a desglosar esto. La misión es entender los pilares que le dieron un marco jurídico a casi todas nuestras interacciones digitales, mucho antes de que se volvieran el centro de todo. Y lo fascinante aquí es que esta ley fue increíblemente visionaria. Estamos hablando de 1999, o sea, la época de los módems que hacían ruido, de una Internet súper incipiente para la mayoría. En ese contexto, en lugar de, crear reglas totalmente nuevas para el mundo digital, hicieron algo mucho más inteligente. Establecieron un principio de equivalencia funcional. Equivalencia funcional. Sí, la idea no era replicar el papel en una pantalla, sino entender la función del papel y encontrar su equivalente digital. Y ese es el verdadero motor de la economía digital que conocemos. Equivalencia funcional. Me gusta ese término. Suena a que el corazón de todo esto fue un cambio de mentalidad. ¿Y dónde vemos eso en la ley? En su núcleo, el artículo 5 es la Declaración de Principios. Dice, en esencia, que a ninguna información se le negarán efectos jurídicos solo porque está en forma de mensaje de datos. Ajá. Es una frase sencilla, pero lo que hace es demoler el muro que separaba el mundo de los átomos del de los bits. Le dice el sistema legal: oigan, deben tratar a estos dos mundos como iguales. Pero eso debe haber creado un caos, ¿no? O sea, las leyes llevaban siglos basándose en cosas físicas. Un papel, una firma con tinta, un sello. ¿Cómo se traduce eso? Por ejemplo, la ley exige que algo conste por escrito. ¿Cómo puede un email ser un documento escrito? No tiene sustancia física. Y esa es exactamente la genialidad del principio. La ley no pregunta, ¿esto es papel?, sino, ¿qué función cumple un documento escrito? Claro. La función principal es la permanencia, que la información se pueda guardar y consultar después sin que se altere. Así, el artículo 6 dice que un mensaje de datos cumple con ser escrito si la información es accesible para su posterior consulta. Un momento, ¿me estás diciendo que el simple hecho de que yo pueda guardar y volver a abrir un correo cumple con un requisito legal de siglos? Eso es increíblemente simple y a la vez súper radical. Cambia toda la perspectiva. Exactamente. No se necesita papel, solo recuperabilidad. Y lo mismo pasa con los otros conceptos. Pensemos en la firma. Un documento importante necesita una firma. Su función es doble: identificar a la persona y demostrar que está de acuerdo con el contenido. Claro, no puedes firmar la pantalla con un bolígrafo. ¿Cómo se resolvió eso? El artículo 7 lo resuelve de una forma muy flexible. Dice que el requisito de firma se cumple si se usa un método que, primero, permite identificar a quien envía el mensaje. Ok. Y segundo, que indique que esa persona aprueba la información. Lo clave es que la ley no exige un método específico. Solo dice que debe ser confiable y apropiado. Me imagino que esa flexibilidad fue una bendición y una maldición, ¿no? Totalmente. Por un lado permitía innovar. Hoy usamos contraseñas, biometría, pero por otro abría la puerta a peleas sobre qué era suficientemente confiable. Totalmente. Y esas disputas ocurrieron y siguen ocurriendo. Pero la ley sentó la base para que un juez pudiera analizarlo. No se descarta de plano un contrato solo porque la firma fue escribir, de acuerdo, Juan Pérez. El juez evaluará si en ese contexto ese método era confiable. Y el concepto de original. El artículo 8 lo traduce diciendo que un mensaje es original si hay garantía de que la información se ha mantenido íntegra, o sea, completa y sin alteraciones desde que se creó. Ok, ¿esto crea una especie de documento digital perfecto en teoría? Tenemos algo escrito, firmado y original. Pero, a ver, la teoría no sirve de mucho si no sobrevive a la realidad de un juicio. Me imagino un abogado en el 2000 entrando a un juzgado con un disquete y diciendo: «Su señoría, aquí está el contrato». ¿Cómo reaccionaba un juez a eso? Esa imagen es perfecta. Y la ley se anticipó. El artículo 10 es explícito. Los mensajes de datos son admisibles como prueba. Directamente. Sí, y muy importante. No se les puede negar eficacia probatoria solo por ser digitales. Claro,
El artículo 11 añade el sentido común. El juez valorará esa prueba según la confiabilidad de su origen, de su archivo, de cómo se identificó al iniciador. Entiendo. Un correo de una cuenta corporativa segura no tiene el mismo peso que un mensaje anónimo de un foro. Pero en principio, la puerta del juzgado está abierta para los dos. Con esa base de equivalencia ya establecida, la ley puede empezar a construir las reglas del juego. Si un correo puede ser un documento legal, significa que puedo cerrar un negocio millonario con un simple «ok, acepto por email». Legalmente hablando, sí. El artículo 14 es la piedra angular de todo el comercio electrónico. ¡Wow! Dice claramente que en la formación de un contrato tanto la oferta como la aceptación pueden expresarse por mensajes de datos. Cada vez que se compra algo en línea es este principio el que está funcionando. Entiendo la regla sobre la atribución, que se presume que un mensaje viene del iniciador si se siguen ciertos pasos. Pero me parece que pone mucha fe en los procedimientos acordados. En la práctica, ¿no crea esto un problema donde la parte con más poder, digamos una gran empresa, impone un procedimiento que el consumidor no entiende, pero tiene que aceptar? Esa es una crítica muy válida y un debate constante. La ley, en los artículos 16 y 17, establece una presunción. Si el destinatario aplicó un procedimiento acordado para verificar la fuente, se presume que el mensaje vino del iniciador. Ajá. Esto es eficiente porque invierte la carga de la prueba. En lugar de que la empresa tenga que probar cada vez que fuiste tú quien hizo clic, se asume que fuiste tú y tendrías que probar que te hackearon la cuenta, por ejemplo. Claro. El riesgo que mencionas es real, esa asimetría de poder. Pero la alternativa sería un comercio electrónico inviable, donde cada transacción podría ser rechazada fácilmente. La ley optó por la eficiencia. Tiene sentido, es un equilibrio delicado. Y la ley entra en detalles muy prácticos. Siempre me ha obsesionado esa ansiedad de enviar un documento importante por correo justo antes de la fecha límite. Lo recibieron, llegó a tiempo. Es una ansiedad universal y tiene consecuencias legales enormes. El artículo 23 lo aclara para el envío. Un mensaje se considera enviado cuando ingresa a un sistema de información que está fuera del control del iniciador. O sea, en el instante en que mi servidor de correo lo entrega a la red. Exacto. A partir de ahí, ya no puedes recuperarlo. Y la recepción es cuando llega a la bandeja de entrada o cuando la persona lo lee y lo lee. Porque todos hemos usado la excusa de «no había visto el correo». La ley elimina esa ambigüedad. El artículo 24 hace una distinción muy útil. Si el destinatario ha designado un sistema de información específico, por ejemplo, envíe todo a legal@empresa.com. Ok. El mensaje se considera recibido en el momento en que ingresa a ese sistema. No importa si alguien lo leyó. La obligación de revisar ese buzón es del destinatario. O sea, la excusa de «estaba en mi carpeta de spam» no funcionaría si esa era la dirección designada. Exactamente. Ahora, si no se ha designado un sistema, se considera recibido cuando el destinatario lo recupera, o sea, cuando el mensaje está accesible para él. Entiendo. Y para completar, el artículo 25 define el lugar del envío y recepción, como el del establecimiento de cada parte. Y esto no es trivial. He visto casos de disputas millonarias que giraban en torno a si un correo se recibió en Nueva York o en Panamá, porque eso definía qué ley aplicaba. Hemos hablado de la firma en términos generales, un concepto funcional, pero si la ley era tan flexible, ¿por qué sintió la necesidad de dedicar una sección entera a un concepto mucho más técnico como la firma digital? Porque para ciertas transacciones de alto valor o alto riesgo, la flexibilidad no es una virtud, es un peligro. Se necesita certeza casi matemática. Claro. La firma electrónica general es un concepto amplio. La firma digital, definida en el artículo 12, es una tecnología específica, un valor numérico que se adhiere a un mensaje usando criptografía. Un sello matemático de autenticidad e integridad. Precisamente. Y el artículo 28 le da el máximo poder jurídico. Dice que una firma digital tendrá la misma fuerza que una firma manuscrita. La misma fuerza. Sí, pero para obtener ese estatus debe cumplir 5 atributos clave. Ser única para la persona, ser verificable, estar bajo el control exclusivo del firmante, estar vinculada al mensaje de tal forma que si el mensaje cambia, la firma se invalida y, bueno, cumplir con la reglamentación. Es el estándar de oro. Es el estándar de oro de la seguridad jurídica digital. Entiendo, pero una serie de números no significa nada por sí sola. Se necesita que alguien de confianza diga,
esta clave le pertenece a esta persona. ¿Quién es ese árbitro de confianza? Esa es la pieza que completa el rompecabezas. Las entidades de certificación son, en esencia, los notarios del mundo digital. Ah, claro. Son empresas especializadas, reguladas, cuya función es emitir certificados que vinculan una identidad verificada con un par de claves criptográficas. Construyen el puente entre la identidad del mundo real y la digital. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué hacen exactamente estas entidades? ¿Solo emiten certificados? Hacen mucho más. El artículo 30 lo describe como un conjunto de actividades. Sí, emiten certificados, pero también ofrecen servicios de estampado cronológico o timestamping. Timestamping. Es una forma de certificar la fecha y hora exactas en que un documento digital existía, crucial para propiedad intelectual o plazos legales. También pueden ofrecer servicios de archivo seguro. No son solo emisores, son la infraestructura de confianza. Suena a una responsabilidad enorme. Si una de estas entidades falla o es hackeada, todo el sistema podría colapsar. ¿Qué pasa si cometen un error o si me roban mi clave? La responsabilidad es compartida. El artículo 32 les impone deberes muy estrictos. Deben usar sistemas de alta seguridad, garantizar la confidencialidad. Pero el usuario, el suscriptor, también tiene obligaciones. ¿Cómo cuáles? El artículo 39 dice que el suscriptor tiene el deber de mantener el control de su clave privada. Y el 37 lo obliga a solicitar la revocación de su certificado inmediatamente si pierde ese control. Si no lo hace y alguien usa su firma, el suscriptor podría ser responsable. Es una calle de dos vías. Exacto. Entonces, si lo vemos en perspectiva, esta ley de 1999 construyó el edificio de nuestra vida digital sobre tres grandes pilares. El primero, la validez jurídica. Gracias a esa idea de equivalencia funcional, le dio estatus legal a la información digital. El segundo pilar fueron las reglas claras del juego. Resolvió los problemas prácticos del día a día que podrían haber frenado todo. Cuándo se envía un mensaje, cuándo se recibe, dónde, dio previsibilidad. Y el tercer pilar que acabamos de ver es el ecosistema de confianza. Creó la figura de la firma digital como un mecanismo de alta seguridad y estableció a las entidades de certificación como las guardianas de ese sistema. Es una arquitectura legal increíblemente completa. Y si conectamos esto con el panorama general, es asombroso lo bien que ha envejecido esta estructura. La definición de firma digital como un valor numérico basado en criptografía fue lo suficientemente abstracta y sólida para sostener décadas de innovación sin romperse. Pero hoy estamos viendo la aparición de nuevas formas de validación que desafían estas ideas. Pensemos en la biometría, nuestra cara huella como firma. Cierto. O en la inteligencia artificial, que puede verificar nuestra identidad analizando cómo escribimos. Y sobre todo, pensemos en los contratos inteligentes en blockchain, que no son solo un registro de un acuerdo, son el acuerdo mismo, ejecutándose solo. La pregunta provocadora que queda abierta es, ¿será suficiente el principio de equivalencia funcional de 1999 para regular la identidad y los acuerdos en el mundo del mañana? ¿O estamos llegando a un punto en que la función misma ha cambiado tanto que necesitaremos una reinvención completa de lo que significa firmar y acordar algo en la era digital?